El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Hoy es domingo, 7 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, lo más importante, la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia. Hoy, 7 de agosto, inicia Colombia esta nueva era. Todo en un día en el que se reiniciaron las clases en nuestro país. Bueno, ¿qué nos espera en este año lectivo extendido hasta el próximo 30 de diciembre? ¿Será suficiente para que los muchachos, después de 2 años de clases virtuales, pues se pongan al día y se pongan a tono del conocimiento que deben recibir en este año lectivo 2022? José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y también inició esta semana la discusión del tema de los medicamentos en esa mesa de diálogo única por Panamá. También se discute en la Asamblea Nacional de Diputados este tema y el Ejecutivo toma una decisión en cuanto a los medicamentos, es decir, muchas manos en una mesa, ya sabremos cómo va a terminar, pero algunos consideran que esto es para mantener entretenido un poco a la población. Mientras tanto, la mesa de diálogo continúa discutiendo otros temas. Sin embargo, aquí hay una gran preocupación y es la educación. Yo decía la semana pasada, Fernando, que la ministra de Educación, Maruja Gordae Villalobos, dijo en esa firma de acuerdo que fue un acuerdo de ganar y ganar, y que en eso yo no estaba de acuerdo, porque cuando se afecta la educación de un país, se afecta a nuestros estudiantes, quienes son, como tú bien lo mencionabas la semana pasada, Fernando, en el programa, son los verdaderos damnificados de esta huelga, los estudiantes, porque ahora, en ese proceso de recuperación, realmente se recupera el tiempo perdido, realmente los docentes estarán comprometidos en dar las clases hasta el 30 de diciembre en algunos lugares, porque vienen días libres y que se van a tener que cumplir, porque por mandato son días de asueto, Fernando. Bueno, lo que sí es cierto, José, y nuestro primer invitado va a ser el viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez, porque ¿en manos de quién están nuestros hijos? Y es verdad eso que ellos plantean, de que todas las escuelas panameñas están en ruinas. Don Ricardo, bienvenido como siempre a Next Noticias. Un placer tenerle aquí. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de poder presentarle al país pues todos los proyectos que tenemos en este momento ejecutándose en beneficio de la comunidad educativa. Viceministro, estado actual de las escuelas panameñas. Después de 2 años de no usarse, obviamente, es decir, estos edificios tuvieron deterioros normales en una habitación que uno no entra después de 2 años en un país con la humedad que tiene Panamá, con la cantidad de clima insalubre. Pues, ¿qué ha pasado y cómo se pusieron todas estas escuelas a tono? Y 2, ¿cuántas escuelas pues encontraron a sus alumnos bien, en toda su mejor condición, como todos esperamos que sea esa estrella del gobierno y la estrella de todo el interés de los panameños? Sí, mira, la pandemia sí fue un tema muy complicado, sobre todo para el mantenimiento de las escuelas, ya que todo el personal del ministerio, es más, todo el país estaba abocado durante el tiempo de pandemia a salvar vidas. Estábamos en los programas de Panamá Solidario, la entrega de bolsas de comida, los programas de vacunación, y con la suspensión de los trabajos de construcción por las medidas de bioseguridad, las escuelas se fueron deteriorando y la falta de mantenimiento provocó que muchas de ellas tuvieran un estado muy, muy complicado. Sin embargo, el señor presidente Laurentino Cortizo instala el Centro de Operaciones Escuelas, en donde no es más que el trabajo en equipo entre
todas las instituciones del gobierno, coordinados por los gobernadores en cada provincia, juntas técnicas, gobiernos locales, comunidades educativas, y todos bien organizados nos abocamos a ir con un plan de mantenimiento, recuperando cada una de esas escuelas con atenciones menores. Es bueno aclarar que aquí no estábamos construyendo o reparando daños mayores, sino que la pintura, la limpieza, el cielo raso, techo, ventanas, en fin, todo lo que fuera para ponerlas adecuadas para el retorno a clases. El último informe que recibimos antes del inicio de clase era que ya habíamos logrado casi el 85% de las 3.102 escuelas a nivel nacional, que ese es el número correcto de instalaciones y de estructuras educativas Sí. a nivel nacional. Bueno, ese es el número, así está el hardware, es decir, el software. ¿Qué es lo que van a recibir nuestros hijos? ¿Realmente va a poder remediarse el daño que es paralizar la educación un mes completo después de 2 años sin clases y presenciales? Bueno, parte de los acuerdos de la mesa fue precisamente la estrategia para la recuperación de los aprendizajes durante este mes de huelga. Hay alternativas que se le están brindando a los estudiantes en coordinación con las direcciones regionales. Los supervisores van a estar pendientes de que esa recuperación académica se dé adecuadamente. Al principio teníamos una extensión de horario hasta casi mediados del mes de enero. Sin embargo, en las negociaciones que se dieron a altas horas de la noche, se llegó a un acuerdo en donde hasta el 30 de diciembre los docentes se comprometían a recuperar esos días perdidos. José. Pero, viceministro, ¿se recuperará realmente las clases? Porque de verdad que ver la actitud, y no me gusta decir de los docentes, sino de algunos docentes, principalmente esto de los gremios que siempre lo veo diciendo que luchan a favor de la educación, pero la educación sigue lo mismo, al igual que distintos gobiernos. ¿Podremos lograr realmente tener una educación de calidad en el país? Porque a mí me sorprende cómo pusieron a niños en una fila en la escuela del secretario general de AEBE, recibiéndolos con aplausos, cuando esos niños son de primaria y realmente no tienen el criterio para saber qué se estaba discutiendo y qué estaba pasando en el país. Por eso yo considero que eso es peligroso. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? ¿Por qué hay como una sensación de temor de parte del Ministerio con estos docentes? ¿Por qué no se actúa como se actúa, vamos a decir, en una empresa privada? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Porque añadiendo lo de José, eso de poner a los niños y ese video, de ponerlos a marchar a la consigna de sin luchas no hay victoria, eso dice mucho de quién está o qué adoctrinamiento se le están dando a nuestros hijos, viceministro. Sí, bueno, en cuanto al tema del video donde marchan los niños y aparentemente es una escuela del área comarcal, ya entiendo que la dirección regional está haciendo la investigación para ver qué fue lo que sucedió en ese momento y conversar y llegar a algunos resultados sobre esa acción que definitivamente no estamos de acuerdo en ella. Te tengo que decir que sí, hay una formación de gremios que influye bastante sobre el tema educativo y en el Ministerio de Educación. La ministra Maruja Gorday de Villalobos ha tenido en 3 años un manejo bastante bueno. Los gremios pues se han mantenido muy respetuosos sobre las decisiones que tiene en cuanto a cuáles son los objetivos de esta nueva administración en la educación. Sin embargo, bueno, en este último mes, sí, por situaciones que quizás eran fuera de lo que era el tema educativo, los gremios salieron al frente a las protestas y eso fue lo que vimos en este último mes, ¿no? Porque el PIB, ¿qué realmente ese 6%, a qué va a ser destinado? Porque ese era uno de los puntos en que se estaba discutiendo también, que estaba allí, pero aparentemente no se utilizaba correctamente. ¿Cómo se va a utilizar y dónde se va a destinar específicamente? Bueno, no es que no se utilizaba correctamente, es que la ley nos indica que se debe de destinar el 6% del Producto Interno Bruto al sector educación. Pero eso es algo que tiene truco, porque ese 6%, si es dedicado a la educación, debe incluir no solamente la educación pública,
debe incluir también la educación privada y debe incluir no solo la educación de media, premedia, sino también la educación universitaria. Sí, lo incluye la educación universitaria, incluye también instituciones como el IFARU, como el ITSE, como el INADE, e inclusive Pandeportes y CERTV también entrarían dentro de ese marco del sector educativo, pero esta administración logró llegar con una inversión del 5.1 del Producto Interno Bruto, lo vamos a llevar a 5.5 el próximo año y en el 2024 ya lograr el 6%, que es el acuerdo que firmamos con los gremios. Pero ¿de qué vale eso si no estamos viéndolo? ¿Cómo medimos que realmente lo que se está invirtiendo en educación obtengamos los resultados esperados? Si no hay mediciones a la vista y las mediciones que se han hecho, que se hicieron en el pasado, han demostrado realmente niveles muy bajos de rendimiento. Sí, esa es una pregunta interesante. Nosotros hemos, según el acuerdo, vamos a destinar este aumento de presupuesto hacia la parte de infraestructura, mejorar las infraestructuras educativas, también la cobertura de Internet, el equipamiento de los centros educativos y también el equipamiento de los laboratorios. Ese fue en gran parte el recurso que seguiría destinado con ese aumento al 6% y claro, otras instituciones educativas también se van a ver beneficiadas proporcionalmente. Pero la forma de medirlo definitivamente que hay que hacerlo a través de las pruebas. Sí. En este momento los docentes todavía sienten algo de reacción en cuanto a hacerse las pruebas al resultado de los docentes, pero el resultado de los estudiantes nos indica que no estamos saliendo bien. ¿Por qué los docentes muchos no aceptan, viceministro, hacerse esas evaluaciones? Bueno, la verdad no tengo la respuesta para esa pregunta, pero sí es lo que hemos estado viendo. Porque dentro de todo esto sale pues una cifra de 12 millones de dólares que el Ministerio de Educación le paga a los gremios docentes, que es un descuento que se le hace a cada docente que pertenece a cada uno de los gremios. Que 12 millones es una cifra considerable y que creo que no se dejó de pagar ni en el 2020 ni en el 2021, a pesar de que no había clases ni si estaban asistiendo físicamente a las escuelas. Sí, los docentes reciben esos gremios reciben ese recurso que les sirve para sus movilizaciones, también entiendo que las capacitaciones lo cubre ese recurso. Sí. Y también hay que aclarar que el docente panameño es uno de los mejores pagados de Latinoamérica, eso sí hay que reconocerlo. Y nosotros esperamos que asimismo la calidad de la educación se vea reflejado ahí, ¿no? Pero hay algo que ha salido, porque hubo escuelas oficiales que no dejaron de dar clases. Alguien preguntó por qué no se le descontaba los días que estas personas no estaban asistiendo a dar clases y dijeron no, porque cuando empiece nuevamente las clases, ellos van a seguir dando clases a pesar de que y no vamos a tener que pagarles. Pero va a haber dos velocidades en las escuelas oficiales. ¿Cuántos muchachos no dejaron de ir a la escuela? ¿Cuántos se fueron reincorporando a las clases a pesar de la huelga? ¿Y cuánto va a ser el grueso que va a terminar el 30 de diciembre? Bueno, la mayoría terminaría el 30 de diciembre. Sí hubo escuelas que se mantuvieron dando clases, los directores tienen esos registros. Sí. A través de los supervisores y los directores regionales llevarían ese control y algunas escuelas pudieran inclusive terminar su calendario escolar tal y como estaba planteado a principios de diciembre. Viceministro, ¿por qué siempre al inicio del año lectivo hay el mismo problema, que las escuelas no están listas para recibir a los estudiantes? ¿Por qué se demoran tanto en realizar las reparaciones, en las pinturas? ¿O es que son ciertas escuelas y los gremios docentes lo hacen ver como que pareciera que son todas las escuelas del país? ¿Cuál es el real problema que está ocurriendo con esto? Bueno, definitivamente que el mantenimiento debe de darse durante todo el año y eso no era una práctica que existía antes, solamente se le daba durante los meses de vacaciones. Nosotros hemos estado entregándole a los directores un manual de acciones que deben de ir tomando y de revisando canales, revisando goteras y atendiéndolas de manera inmediata. Sin embargo, hemos encontrado que hay más de 80 millones de dólares todavía depositados en las cuentas de las escuelas del Fondo FESE que no han podido ser utilizados, además de 20 millones más
en el fondo agropecuario. Eso, o sea, ¿Pero qué el fondo 120 agropecuario millones. es tan fácil de usar y el FESE es tan difícil? Es lo que aducen los directores. Bueno, es por el mecanismo del programa de Panamá Compras, que tienen que hacerlo a través de cotizaciones en línea, y muchos de ellos aducen que no tienen las conexiones a internet o que se les complica el tema de los proveedores según la escuela donde esté. Porque también y me corrige, porque una de las quejas que les escuché a ellos es el 90% de los directores de las escuelas son profesores jubilados. Es decir, lo que no entiendo es por qué alguien exige tanto jubilaciones especiales y después termina trabajando. Bueno, sí, ese es un tema que hay que discutir en otra mesa, pero parte de los acuerdos es flexibilizar el uso del FESE. Eso también nos va a ayudar a que las escuelas estén en mejor estado, porque ya los directores van a poder ir comprando con prontitud sus materiales para poder hacer esa reparación y no esperar hasta que se deteriore y que la inversión sea mucho mayor. Como por ejemplo, nosotros en este momento tenemos 122 proyectos de ejecución de escuelas nuevas, que muchos de ellos son en escuelas de difícil acceso, que estamos también erradicando aulas rancho. Porque eso de las aulas rancho tiene truco. ¿Cómo erradicar las aulas rancho en una población que es nómada? Si tendríamos que estar permanentemente planificando que ellos se van a mudar hacia cierto lugar para ir haciendo la escuela antes que lleguen. Sí, nosotros con las autoridades comarcales hemos estado conversando y con inclusive los mismos directores de escuela, que por favor eviten estar construyendo esas aulas rancho y planifiquemos cuánto en realidad son las aulas que se necesitan, porque si no, no terminaríamos nunca. Todavía tenemos alrededor de 900 aulas rancho por erradicar y tenemos el compromiso de alcanzar hasta el 70% en la comarca Nove Buglé y el 100% en la comarca Cunayala, que ya son menos las que nos quedan allí. ¿Cuántas aulas rancho existen y cuántas han ido reemplazándose? Reemplazándose en el sentido de que, bueno, ya ustedes viven aquí, vamos a hacer este edificio. ¿Y cuántas han quedado abandonadas por esa migración que hay de la propia comunidad? Esta administración ha erradicado 240 aulas rancho en lo que va de los 3 años de gobierno, y tenemos en programación ahorita, en ejecución, erradicar 250 más en este momento. Son alrededor de unos 54 proyectos que se están haciendo en áreas de difícil acceso. Ya cuando entramos eran 1.200 aulas, ya tenemos alrededor de unas 900 y esperamos ya abarcar lo más que podamos, siempre y cuando el tiempo y el tiempo que es difícil en esas zonas, y buscar un mecanismo de construcción más liviano a través de aulas modulares. No se puede hacer, es lo que le iba a preguntar, no puede hacerse con aulas modulares que se vayan con la comunidad cuando es correcto, ya lo estamos haciendo. Tenemos un plan piloto en la comarca Nove y en la comarca Cunayala y nos ha dado muy buen resultado, tanto así que el equipo se ha puesto que está construyendo un aula en más o menos una semana. Hablemos del vaso de leche, que creo que era también otra de las preocupaciones de los docentes, viceministro, donde ellos señalaban que le llamaba la atención que durante los 2 años de pandemia se le entregaba la leche a los estudiantes, pero ahora no, y que algunas habían incluso hasta dañado. ¿Se ha podido resolver este problema? Sí, habían unos contratos que estaban por refrendo, ya tenemos el refrendo de ellos y próximamente ya estaremos dando la orden de proceder para la entrega de todos esos programas de alimentación. Para todos esos programas de alimentación, que la pregunta es, ¿se siguieron pagando durante la pandemia? Porque ellos decían, pagaron la leche y la galleta, pero no se les dio. No, sí, muchos de esos programas que ya estaban pagos mientras estuvo la pandemia se dedicó al programa Panamá Solidario. Eso también es importante saberlo. Don Ricardo Sánchez, viceministro de Educación, como siempre un placer tenerlo aquí. Feliz domingo a usted. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, atención porque hay un proyecto para subir las multas por diferentes infracciones de manejo, entre ellas manejar con ebriedad, en estado de ebriedad. Pues realmente es solamente punitiva la forma como erradicar esta situación tan deleznable que ha provocado varios muertos durante este mes. Información comercial y regresamos. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo
7 de agosto. Y uno de los temas que ha hecho noticia esta semana, pues ese atropello vil que se dio contra este DJ en La Chorrera, que terminó pues el carro estampado contra un puesto de venta de comida. Y es una víctima más de aquel, pues, esa pandemia que ha habido de las personas manejando en estado de ebriedad. ¿Cuál ha sido la reacción? Subir las multas. ¿Es eso suficiente? Toribio Díaz ha sido un estudioso de esta conducta, sobre todo en nuestro país, y ha sido víctima también de esta conducta. ¿Y es suficiente subir las penas solamente? Toribio, bienvenido, como siempre. Gracias, Fernando y a Next por la oportunidad que siempre le ha brindado a este espacio social, al movimiento de víctimas de la violencia vial de Panamá. Y en efecto, nosotros somos del criterio que lo hemos venido reiterando varias ocasiones, de que aumentar las penas no solamente es innecesario, no va a ayudar a cambiar esa cultura de las personas en materia de seguridad vial. Si no hay una política pública orientada a ese cambio de mentalidad de las personas, de que cuando uno toma un vehículo no es un derecho, es una responsabilidad que las personas están al frente de un auto. Entonces eso nos obliga a nosotros, como movimiento de víctimas, que hemos estado por años tratando de incidir en ese cambio de conducta. No vemos una beligerancia en las autoridades, en este caso, y tengo que ser muy responsable de decirlo, no todos los diputados, pero en el órgano legislativo se adolece de una voluntad real de estos temas. Porque lo que tú quieres decir, Toribio, es que lo de los puntos, lo de incrementar las multas, pues no funciona. No es que no funciona, no va a ser el resultado, y se ha demostrado en otros países que no cambian las estadísticas en siniestralidad de tránsito. Porque aquí solamente vemos el tema de los accidentes, que quería mostrarles, de lo que va del año 2022 a la fecha, van aproximadamente 155 víctimas fatales. Y eso va en aumento. Y datos de la misma autoridad del tránsito como de la Policía Nacional, diariamente se colocan entre 1.500 a 2.000 infracciones. La mayoría por manejar bajo los efectos del alcohol y velocidad. O manejar velocidad. Te puedo decir las 5 causas de infracción que se frecuentan: estado etílico, velocidad excesiva, atropellos. La velocidad excesiva es el mayor incidencia de infracciones pero, que se cometen. Toribio, dentro de eso, que tú te has dedicado en estos años a estudiar eso, tú tienes cosas tan absurdas como en que la carretera interamericana de Panamá, hay lugares donde tú tienes que ir a 40 y otros que tienes que ir a 100. Es decir, y es una especie de acordeón que es irracional lo que está pasando en la interamericana. Ahí vamos, es todo un complejo. No es que voy a subir ahora las multas y resolver. Entonces, ¿para qué pusiste los pasos elevados si hay que bajar las velocidades en medio de una carretera? Es un tema integral. El tema de la educación vial y seguridad vial no es un tema de que si incremento las multas la gente va. No, señores. Hay que trabajar con las personas. Y por eso que desde el movimiento ustedes han sido testigos. Este medio ha sido un aliado estratégico en esta campaña, en esta lucha de cambiar y salvar vidas. Nosotros hemos puesto 2 anteproyectos de ley en un momento dado, y el primero era para sanciones ejemplarizantes, es decir, modificar el Código Penal en materia de homicidios culposos con agravante. ¿Y cuál era el agravante? Estado etílico, velocidad comprobada. Pero, por excesiva. ejemplo, ¿cómo se ha resuelto eso en otros países? Uno, el bar va a ser solidario de lo que pase contigo, y después de tantos tragos, el cantinero tiene que pedirte la llave de tu carro. Son alternativas que otros países han tomado, y mira qué bueno que lo hayas traído a la mesa, porque son alternativas que vienen desde el sector social, desde la empresa privada, desde la sociedad civil, porque al final nadie quiere atentar con la industria. Nadie quiere atentar con restaurantes, nadie quiere atentar, pero tenemos que salvaguardar las vidas de las personas. Y si tú no ves que hay una voluntad política en legislar, también los gobiernos locales tienen una relevancia en esto, con el tema de la construcción de
espacios públicos para las personas con discapacidad. Yo Sí, te digo, vas a las afueras donde hay colegios y no hay aceras, no hay parada de No, autobuses. por eso es que yo creo que algo que les asombra mucho a los panameños cada vez que viajan es ver la cantidad de personas en silla de ruedas en las calles. No lo vemos en nuestro país por una sencilla razón, que no hay. está adecuada la calle No hay para que espacio. nadie que tenga ningún tipo de discapacidad camine ni por las aceras, ni mucho menos por Es que en algunos lugares espacio. hasta Fernando carece de aceras. Carecen de aceras. Entonces, ustedes mismos nos están dando la realidad. Uno se pone el sombrero de comunicador, a uno recibe denuncias por esto. diarias por este tema. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, no es un tema que solamente estamos hablando de infracciones, estamos hablando de prevención. ¿Qué política de prevención tenemos para salvaguardar las vidas de los ciudadanos en las calles? Por eso digo, los gobiernos locales tienen una labor primordial. Tú vas a la escuela, te hacen la parada. Aquí lo único que hemos visto, y no es que estamos haciendo ahora política publicitaria, son los amigos del metro. Sí. Que por lo menos tú has visto que adecúan las estaciones para que los ciudadanos tengan un lugar seguro cuando hacen los transbordos y tomar. Pero si eso se hace cuando hay una voluntad política, hay una estrategia para eso. Lamentablemente nosotros como sociedad, y lo hemos reiterado, no solamente pedimos que se sumen las penas en materia de homicidios culpables en tema de tránsito, porque hay un vacío. Aquí hemos visto personas que salen al día siguiente de cometer un siniestro de tránsito por cualquier situación bajo el efecto del alcohol. Y por la medida que está ahora mismo en el sistema penal acusatorio, la persona se vuelve, en estos momentos se declara culpable y arrepentida. Paga. Y va para su casa y aquí no ha pasado nada y uno entonces vea cómo entierra Pero, a su padre. Toribio, meterlo a su preso, víctima. tener también una cárcel diferente o cumplirla en una cárcel transitoria, porque al hacer esto, combinarlo como aquí, que están en hacinamiento las cárceles, también estaremos viendo que una persona la estamos metiendo presa juntos con pandilleros, vendedores de droga, etcétera. Okay. No estamos también haciendo que esta persona se involucre más en estos temas dentro de la cárcel. Te pregunto algo y lo pongo en la escena. Cuando una persona agarra un auto bajo el efecto del alcohol, lo hace con alevosía y premeditación. Es decir, y cuando tú estás bebiendo, no bebes solo, la gran mayoría. Tú tienes un conjunto de personas alrededor donde te están diciendo. Fernando dio un ejemplo muy puntual que en otros países lo están diciendo, que las empresas o los lugares que se dedican a esto automáticamente buscan la manera que esa persona no salga a la calle. Entonces, si tú no tienes conciencia responsable de ese acto, que tú le puedes quitar la vida a una familia que no tiene que ver nada o la dejas lisiada. Claro. O sea, tú tienes Que es condenarte a no poder trabajar en este país. Exacto, tú le estás cambiando la vida a una persona y le estás creando un gasto, si esa persona no muere, al Estado. Porque luego tienes que ver si no entra en un programa de subsidio, etcétera. Entonces, es una buena pregunta que tú me haces. Si tú no creas leyes ejemplarizantes, la gente no toma conciencia y responsabilidad de la... Porque tú quieres ir preso por una situación de esa, tú te puedes quedar ebrio, pero tú tienes un mecanismo, un conductor designado, tienes un taxi, un Uber que te pueda transportar y no pones en riesgo tu vida o pones en riesgo la vida de otro. Pero ¿qué pasa, Fernando? Tú eres diputado que han dicho que he estado en las comisiones debatiendo sobre estos temas. Dice, Panamá aquí todo el mundo toma. Sí. ¿Para qué vamos a legislar para eso? Diputados que he estado ahí presentes y lo han dicho. Claro, porque como ellos no han tenido una situación De ese nivel. han perdido una víctima, en Panamá hay un promedio anual de 400 a 450 personas que mueren por siniestro de Pero, tránsito. y de la cual en el 90% hay alcohol. Prácticamente. Prácticamente. Y que de ese 90% que estamos hablando aquí, ningún caso queda en buenos términos, queda en acefalías. Porque en los 90, por ejemplo, y es una droga que está introduciéndose cada vez más en nuestro país, es el consumo de anfetaminas. La anfetamina obviamente es enemiga del alcohol y la persona que está ingiriendo anfetamina generalmente no tiene alcohol. Si tú le haces una prueba de alcoholemia a alguien que está consumiendo anfetaminas y va a pasar desapercibido, ya que es una droga que solamente sale cuando haces esos niveles de sangre. Y aquí no se hace eso cuando alguien lo atropella. Parte de la propuesta nosotros hemos tratado de que se incorporen nuevos elementos
en el momento de tomar la prueba, para si la persona, la ley lo establece, también el Código Penal lo establece, no es solamente el tema de alcohol, Sí, es una sino intoxicación por alguna por sustancia. alguna sustancia lícita o ilícita, para que las personas tengan claro que no estamos hablando solamente de alcoholemia, pero lamentablemente la alcoholemia es lo que más está resaltando porque está legalmente registrada. Y la malos fines de semana, ustedes ven, prácticamente hoy es domingo, pero ustedes pueden ver que los 2 últimos semanas que transitaron 8 o 9 muertos. O sea, esto va en aumento. Combinado con la velocidad. Combinado con la velocidad y un factor también, las edades donde están muriendo y del género. Generalmente son Jóvenes personas entre 19 a 29 años y la proporcionalidad entre hombres y mujeres puede ser de 9 a 1. ¿Se podría también, Toribio, cambiar la manera para recibir la licencia, por ejemplo, preocuparnos menos de cómo enseñarle a estacionar? Porque el que va a hacer una prueba para obtener su licencia está preocupado más por estacionarse, de que cómo respetar las leyes, y agarran el libro y lo leen solamente y porque no estamos haciendo conciencia realmente en lo que dicen las normas del tránsito. Mira ese buen punto que acabas de mencionar, y eso tiene que ver con la formación del individuo cuando intenta ir a la calle a manejar. Una persona cuando va a estas escuelas de manejo, que son aliadas en esta posición, han ayudado también a este cambio de cultura, solamente tienen 2 semanas para impartir. Y nosotros desde el movimiento, en una de nuestras segundas propuestas, habíamos implementado que que entrara el tema de la educación de la seguridad vial, entrara en el penso académico desde preescolar hasta el último año de escolaridad. ¿Por qué? Porque es lo que acabas de mencionar tú, el tema como tú educas de que es un acto de responsabilidad, que cuando ya el joven va a la práctica, ya tú tienes una formación teórica de lo que debe ser un ciudadano al momento de conducirse en las vías. Ya debe de saber que respetar las normas de seguridad, respetar cómo debes conducir. Pero aquí tenemos un problema. Pero aquí no sabemos ni siquiera usar las caseras, es decir, aquí no sabemos ni Por siquiera eso, ser peatones, cruzamos pues la que calle eso. por donde nos da la gana, pues creemos que somos Porque los inmortales y que peatones un carro también se es tiene otro. Es que es algo integral. Por eso le decía, esto no, hoy somos conductores, mañana somos peatones. La formación, pero aquí hay un gran problema, la falta de respeto a la autoridad. También. Tú viste en la última semana que tuvimos en huelga, y es una crítica constructiva, ve un docente que rompe un acuerdo. Sí, es como si yo le agarrara la boleta al policía y se la O sea, rompo en la cara. ¿qué mensaje yo le estoy...? Y ojo, no estoy diciendo que la lucha que No se sea está justa. dando no sea justa y necesaria, pero ¿qué mensaje yo le estoy mandando que es un estudiante el día de mañana, por no estar de acuerdo con una nota, Te la yo rompe hago en la la cara. misma situación? Entonces yo creo que es lo que hablamos, la falta de valores, la falta de ser coherente con el discurso que estamos llevando. Ok, ¿qué se puede hacer? Porque es decir, estamos en una situación donde cada año son 300, 400 personas que mueren en accidentes de tránsito. Es decir, solamente en este siglo, y a ojo de buen cubero, estás hablando de más de 10.000 personas que han muerto en estos 22 años que llevamos de siglo. Porque la estadística es casi similar, no importa la cantidad de habitantes que tengamos, siempre son casi a muerto por día. Es decir, ¿qué se puede hacer hoy? Mira, Panamá es signataria de convenios internacionales y la OMS ha declarado este decenio como el decenio de la seguridad vial. Y es una oportunidad que tiene el país, y por eso me atrevo a señalar que nosotros desde nuestra visión hemos hecho una alianza estratégica con la Autoridad de Tránsito para ver cómo impulsamos políticas públicas para fortalecer este tema. Porque si no fortalecemos al mecanismo nacional que tiene que ver para presentar propuestas ante los diputados para que puedan legislar para salvar las vidas, no vemos. Y el decenio en estos momentos ha mandado pilares muy puntuales para que los gobiernos o los estados comencemos a trabajar. No lo tengo a mano 100% porque es muy extenso, pero uno de esos es trabajar con los gobiernos locales, trabajar con las organizaciones de base para comenzar a construir una cultura responsable en materia de seguridad vial
integral, que es la palabra, porque no es solamente subir las infracciones. Se ha demostrado en otros países que si tú subes las infracciones y eso no va de la mano con una estrategia de cambio de cultura, no estamos haciendo nada. Porque el que tiene dinero paga su multa, paga su situación y sigue en el volante. Y el que no tiene dinero o lo que tiene el dinero justo, pues ahí mismo arregla con el policía. Y lo más triste, datos estadísticos que no lo manejamos nosotros, que hay incidentes, personas que han sido reincidentes, que han atropellado bajo el efecto del alcohol, han quitado la vida 2 y 3 veces y siguen manejando. Entonces, hay que revisar lo que tenemos, nosotros estamos en la disposición, seguiremos presentando propuestas, pero necesitamos, señores diputados, que se sienten con los sectores que estamos trabajando en esto, la autoridad del tránsito, asociaciones como la de nosotros que están trabajando para poder tener un entendimiento y poder salvar vidas. Y revisar, como dijo Fernando, también los límites de velocidad en la Panamericana, porque lo vemos también en la autopista. Te dice un lado 100 y la otra la bajan a 90. No, además que eso lo único que hace es que los policías estén prestos para ponerte la boleta y estén perdiendo el tiempo buscando gente que está pasándose 10 kilómetros en vez de estar buscando gente que está manejando desordenadamente. Y lo otro, Fernando, está la percepción al tú subir las multas. Que la coima va a subir. ¿Me explico? Entonces, es que tenemos que ser serios. Sí. Este es un problema que lo vivimos diariamente. Esto es como decir que sufrimos el alto costo de la gasolina, sufrimos el alto costo de los medicamentos, sufrimos el alto costo del combustible, pero también estamos sufriendo una pandemia silenciosa, que todos los días vemos familias llorando, personas que fallecen por siniestralidad de tránsito. Bueno, y afortunadamente salieron los Diablos Rojos de escena, pero si no, esto hubiera sido peor. No, yo quiero aprovechar el medio también para ser honesto y no porque estoy aquí. Ustedes han sido un aliado estratégico en esta campaña, en esta lucha. Nosotros desde el movimiento agradecerle a Next, a ti Fernando Correa y a tu equipo de tener esa sensibilidad siempre, de poderle llegar a miles de panameños y a panameñas de que esto no es una carrera o una pelea contra un sistema, sino es una carrera para poder salvar vidas y tener una convivencia pacífica y que todo el mundo respetemos las normas de tránsito y verá que países desarrollados, mira cómo tienen sus estadísticas en materia de tránsito. Han bajado. 0. Sí, han bajado. 0. Y países que son, porque todo el mundo pone de ejemplo a los escandinavos. Es decir, en Escandinavia y aquellos aquellos averigüen, Noruega, Suecia, Finlandia, es decir, ahí chupan más que nosotros, chupan como cosacos. Es decir, una cosa que los tipos salen inconscientes de los bares. Y es lo que tú dices. Sí. La estadística no es, las experiencias, buenas prácticas, tú las ves en otros países y genera un mercado interesante. Claro. Porque yo te digo, yo como dueño de un bar y yo tengo 2 o 3 conductores de servicio de transporte que yo me pueda llevar a ese conductor a su residencia y guardarle el auto, yo te cobro por eso. Claro. No hay problema. Y tú sigues bebiendo, sigues disfrutando, pero te estoy salvando la vida a ti o a una persona. Así que la pelota está del lado de allá. Nosotros seguimos en esta lucha que nunca vamos a dejar. Si Dios nos dé la oportunidad. Y a la orden siempre, Toribio. Cómo no. Gracias. José. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando sobre el tema internacional con Alonso Correa. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y nos acompaña como todos los domingos Alonso Correa. Bienvenido, Alonso, buenos días a Panamá. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, esta semana movidita, esta semana ha tenido sucesos bastante importantes para la geopolítica global, empezando pues por lo más escandaloso y por lo más importante, tanto para la seguridad del mundo como específicamente como la de Panamá. Estos movimientos militares, estos ensayos que terminan hoy domingo 7 de agosto por parte de China alrededor de toda la costa de Taiwán, luego de la visita de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi. Hay ejercicios que, bueno, como dije esta semana en el noticiero matutino, pues yo creo que son apenas la punta del iceberg de lo que China puede llegar a amenaza real, de lo que China va a representar
porque ellos no actúan en caliente, van a esperar a que las cosas se calmen, van a calcular bien, y el gabinete de Xi Jinping va a tomar una decisión, que lo más seguro sea ahorcar económicamente aún más a Taiwán y obligar a los escasos países que todavía reconocen la independencia y soberanía del gobierno y del Estado taiwanés, pues que se retiren y empiece pues un conteo regresivo para a este estatus de Estado reconocido limitado que tiene Taiwán. Hay que ver también cómo va a responder a esto tanto Taiwán como Estados Unidos, porque yo, pensándolo bien y reflexionando acerca de esta situación, ese movimiento de Nancy Pelosi para moverse y visitar Taiwán sabiendo que esto iba a molestar a China, puede ser una manera de tratar de hacer que China se concentre en algo más fuera más lejos de la órbita de los Estados Unidos y se concentre en algo que tiene bastante cerca y que puede llegar a ponerle en problemas. Así que ese viaje, además del relato oficial, que es el que se cuenta, que es mejorar la situación, las relaciones económicas de Estados Unidos con la región asiática, que también puede ser, yo lo veo más como un movimiento para que China pues empiece a retraer esos tentáculos que han avanzado tanto por mar hasta Eritrea y el Golfo de Omán, y se empieza a echar más hacia atrás. Y ese nuevo pensamiento de la nueva ruta de la seda que tiene Rusia y China en mente, pues que se vaya difuminando a lo largo de un futuro bastante lejano y obligue a países como España, a países de la Unión Europea, países como Francia, Alemania, a seguir buscando del apoyo americano a través del Atlántico, a través de esta ruta que parece inalterable desde la Segunda Guerra Mundial. Ya sucedió con el gas licuado luego del cierre de los gasoductos por parte de Rusia una vez iniciada la invasión de Ucrania, ese gas licuado que cruzó el Atlántico y llegó aquí, subían, disparando los precios monumentalmente, y que puede continuar pues, con un refuerzo, un blindaje casi total de todo capital chino o ruso que se acerca a la zona. Hay que ver, ya África parece perdida y Latinoamérica, el patio trasero, como lo llamamos aquí, de los Estados Unidos parece también estar perdido. Así que Estados Unidos se está enfocando en los verdaderos ejes de poder para mantener su control global y su estatus como de potencia, de superpotencia. Y ese movimiento, ese viaje a Taiwán puede ser, pues eso, una zancadilla al crecimiento de China y a obligar al gobierno y al gabinete de Xi Jinping tener que pues, enfrentarse primero a los fantasmas de una guerra civil que nunca se cerró. Y también, hablando aquí de Europa un poco, puede suceder dentro de las próximas semanas. Está la posibilidad, lo más seguro es que no suceda nada, pero puede ocurrir otro incidente como el de Jordan Martinovic, ese curioso caso de efecto mariposa que llevó pues, al desmembramiento de Yugoslavia y a la destrucción de los Balcanes, hasta que entró la OTAN y bombardeó Sarajevo. ¿Por qué digo esto? Porque el norte de Kosovo, otro país con reconocimiento internacional limitado, pues empezó a no aceptar los registros oficiales, los papeles oficiales de Serbia. Hay que recordar, hay que hacer un poco de memoria y recordar que Kosovo y Serbia se odian casi a muerte. Es una enemistad que nunca se cerró. Serbia fue el primer país en no reconocer a Kosovo en 1989 y esta independencia unilateral que tuvo Kosovo en 2008 afectó a Serbia directamente porque vio cómo las Naciones Unidas desmembraban su nación y veían su control de los Balcanes pues, bastante reducido. Y es que los Balcanes han sido una zona pues, problemática desde siempre. También lo dije esta semana, la famosa frase de Bismarck, de si alguna vez vuelve a explotar una guerra en Europa, será culpa de alguna maldita estupidez que ocurre en los Balcanes. Y es que ahora, a pesar de que Bosnia sigue siendo Bosnia y no se sabe realmente cuál es el futuro claro, esta situación entre Kosovo y Serbia se está intensificando y se pone seria la situación, ya que Serbia es una aliada bastante íntima de Rusia y hay que acordarse de que Rusia está completamente arrinconada
y pues disparar un conflicto en otra zona que no sea Ucrania puede llevar el foco mediático y el foco de interés a otras regiones para ellos poder pues darle un avance a este estancamiento que están teniendo en la región del Mar Negro. Pero para continuar estos análisis y para pues, darle un enfoque mucho mayor, regresemos al estudio. Bueno, porque hoy es un día que cambia mucho la historia de nuestro espacio más íntimo. Porque la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana pues abre un montón de interrogantes. Una de ellas es que Petro ha dicho que él será una especie de socialista tipo a la europea, más parecido o llevando una transición más parecida a la española que a las verdaderas brutalidades que ha habido en América Latina con presidentes tipo Hugo Chávez o lo que está haciendo el señor AMLO o lo que hicieron los Kirchner en la Argentina. ¿Cómo lo ven desde Europa la llegada de Gustavo Petro? A ver, eso se ha comentado en este programa y lo hemos dicho y redicho. Aquí en Europa el señor Petro se le ve muy bien porque es aliado del grupo, los medios de comunicación más importantes de España, que son la editorial El País, y pues, se le ve como un salvador, pero si él dice que va a ser un socialista a la europea, pues yo le pronostico un futuro bastante negro a Colombia, si es algo, si acaso parecido a los socialistas que tenemos aquí. Empezó mal antes de entrar, porque hay que recordar que era uno de los que estaba en contra de que los colombianos ahorrasen en dólares, diciendo de que iban a perder su dinero, que el peso colombiano iba a seguir aumentando, que esto era solamente una caída. Hemos visto que el peso colombiano se ha devaluado de manera radical y que las personas que han ahorrado en dólares, a pesar de que la inflación del dólar pues, está afectando a todo el mundo, es una moneda mucho más estable, mucho más segura para ahorrar que el peso colombiano actualmente. Hay que ver cuáles van a ser sus políticas ahora que va a entrar de lleno en el poder y cuál va a ser su manera de gobernar. Ya lo hemos comentado antes, cuando ganó en la presidencia y antes de eso, durante su candidatura, que a mí me parece un enigma. Realmente habrá que ver qué es lo que sucede una vez que entre al poder y una vez que empiece a utilizar los engranajes estatales para llevar a cabo sus planes. Pero, repito, si ha dicho y si cree ser o parecerse a un socialista europeo, de verdad que le pronostico un futuro muy, muy negro y muy, muy difícil a Colombia si es algo parecido a los socialistas que hay en el poder actualmente en Europa. Bueno, con esto también, Fernando, de tanto problema que tiene Colombia, acrecentándose la inseguridad, donde nuevamente señalan residentes de Colombia que han regresado los crímenes a través de las motocicletas, y también hay que prestarle, Alonso y Fernando, atención a la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta que tiene Colombia, porque a veces sus actitudes dejan mucho que desear. Bueno, Francia Márquez, yo creo que es una especie de comodín gringo, porque si tú ves la carrera de ella, es toda financiada por estos organismos internacionales allegados al gobierno de Estados Unidos, que la están poniendo como yo creo que como una especie de control, de daño controlado. Bueno, es que yo la veo más un estilo de Yolanda Díaz, si se puede hacer esa comparación. Sí, ese sí, es vicepresidenta del gobierno y parece estar ahí, pero no enterarse muy bien de qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer, es lo que siento. Y pues, repito, estamos viendo su primer día, habrá que ver y habrá que evaluarlo una vez que pasen por lo menos los primeros 100 días de su gobierno y ver cómo utiliza estos engranajes del Estado para llevar a cabo todos los avances y toda esta parafernalia con la que se adornaba durante la candidatura. Cambio real, como lo llamaba él. Bueno, ojalá que Colombia merezca todo el bien que tiene que ser y que esto sea un nuevo capítulo para que los colombianos encuentren al fin la paz y sobre todo las encuentren pues, esa tierra de grandes oportunidades que debe ser ese gran país. Gracias, Alonso. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, seguir cómo avanza la discusión en la mesa de diálogo única por Panamá, también la discusión de los medicamentos que ahora también se involucra la Asamblea Nacional de Diputados en este tema,
cómo va a ser ese proceso de retorno a clase, porque mañana es que muchos de la área de difícil acceso es que van a iniciar ese año escolar que en su segundo trimestre. Así que vamos a ver qué nos espera esta semana con el COVID todavía presente con los casos en el país. Así es, y a todos gracias por su audiencia. Recuerda, este programa se retransmite por KW Continente. Que tengan todos un feliz domingo. Suerte en la lotería. Mañana, desde las 6 en punto de la mañana, les esperamos en otra edición de Next Noticias, edición matutina.